Dicen que los cementerios son lugares de paz, donde el silencio reina y los problemas de la vida terminan. Pero, ¿y si te dijera que ese silencio es mentira? ¿Y si te dijera que, bajo la tierra que pisas, hay voces gritando por ser escuchadas? En los próximos minutos, te llevaré a un viaje por 10 historias aterradoras ocurridas en camposantos reales. Desde lápidas que lloran agua helada en México hasta estatuas que giran la cabeza cuando nadie las mira en España. Te advierto, estas no son simples leyendas. Son testimonios de lo imposible. Te reto a que te quedes hasta el final, porque he dejado la historia más perturbadora para el último lugar, una historia que te hará pensar 2 veces antes de darle la espalda a una estatua. Apaga la luz, ponte los auriculares y prepárate, porque una vez que entres en este vídeo, no habrá vuelta atrás. Historia 1 del niño que decía no me dejes que en Nevada. Hay lugares en este mundo donde el silencio no es sinónimo de paz, sino de una espera interminable. Los cementerios, esos vastos jardines de piedra y recuerdos, suelen ser respetados por los vivos como la morada final del descanso. Sin embargo, quienes han caminado entre sus senderos cuando el sol se oculta y las sombras se alargan, saben que no todas las almas descansan. A veces, la tierra retiene algo más que huesos, retiene angustia, retiene miedo y, en los casos más desgarradores, retiene la soledad de aquellos que partieron demasiado pronto. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te hará cuestionar si realmente estamos solos cuando visitamos a nuestros muertos. El cementerio de Goldfield, en el estado de Nevada, es un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, atrapado en la época de la fiebre del oro. El clima es implacable, el viento del desierto sopla con una fuerza que levanta el polvo y seca la garganta, creando una atmósfera de aridez perpetua. Durante el día, el sol castiga las lápidas antiguas, muchas de ellas apenas legibles por la erosión de los años. Pero es por la noche cuando el verdadero carácter del lugar se revela. El viento deja de ser una simple corriente de aire y se convierte en un lamento constante que se cuela entre las cruces de madera torcida y los monumentos de piedra agrietada. Fue en una de esas noches, con una luna menguante que apenas ofrecía luz, cuando un sacerdote local decidió hacer su ronda habitual antes de cerrar las puertas oxidadas del camposanto. No era extraño que vagabundos o adolescentes buscando emociones fuertes entraran al recinto, y su deber era asegurar el respeto por los difuntos. El sacerdote, un hombre de fe inquebrantable pero con los pies bien puestos en la tierra, caminaba con paso firme, iluminando el sendero con una linterna de haz amarillento. El sonido de sus botas crujiendo sobre la grava seca era lo único que competía con el silbido del viento. Sin embargo, al acercarse a la sección más antigua, donde yacían aquellos olvidados por la historia moderna, el ambiente cambió drásticamente. El aire se volvió pesado, casi estático, y el sonido del viento cesó de golpe, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. En ese silencio antinatural, lo escuchó. No era el aullido de un coyote ni el crujido de una rama. Era una voz. Una voz humana, pequeña y temblorosa, que surgía de la penumbra. «No me dejes», susurró la voz. El sacerdote se detuvo en seco, girando la linterna hacia todas direcciones. Su corazón dio un vuelco, pensando inmediatamente que algún niño se había perdido o había sido abandonado allí por descuido. La idea de un pequeño solo en medio de la noche en aquel lugar desolado le impulsó a moverse con rapidez. «¿Hola?», llamó el sacerdote, tratando de mantener la calma en su tono. «¿Hay alguien ahí?». «No tengas miedo, soy el padre Thomas». Nadie respondió de inmediato. Solo el silencio opresivo. El sacerdote avanzó unos metros más, guiado por la dirección de donde creía que había venido el sonido. Entonces, lo escuchó de nuevo, esta vez más claro, más cerca, impregnado de una tristeza tan profunda que le heló la sangre a pesar del calor residual del desierto. «Por favor, no me dejes aquí, está muy oscuro». La voz provenía de una tumba específica, una pequeña parcela rodeada por una verja de hierro oxidado que apenas se mantenía en pie. La lápida era modesta, de una piedra grisácea que se confundía con el suelo árido de Nevada. Al acercar la luz, el padre pudo leer la inscripción con dificultad: «Aquí yace Timothy, 1904 a 1910. Amado hijo».
El sacerdote iluminó alrededor de la tumba, esperando ver a un niño agazapado detrás de la piedra, escondiéndose del frío de la noche. Pero no había nadie. El área estaba completamente desierta. La tierra alrededor de la tumba estaba plana, sin huellas recientes salvo las suyas. ¿Niño?, insistió el padre, sintiendo como un sudor frío comenzaba a bajar por su espalda. Sal, hijo, te llevaré a casa. Fue entonces cuando la realidad de la situación golpeó su mente racional. La voz no venía de detrás de la lápida. La voz tampoco venía de los árboles secos cercanos. La voz provenía de abajo. Surgía directamente de la tierra, filtrándose a través de las grietas del suelo reseco, como si el ataúd mismo fuera una caja de resonancia. No te vayas, tengo miedo, sollozó la voz, ahora con un tono de desesperación que arañaba el alma. El sacerdote retrocedió un paso, sus manos temblando, la linterna oscilando violentamente y creando sombras danzantes que parecían manos esqueléticas tratando de agarrarlo. No era una grabación, no era un truco. Podía sentir la vibración leve en el aire, una energía densa que se concentraba justo encima de donde descansaban los restos del pequeño Timothy. Rezó. Fue su única defensa. Comenzó a recitar un salmo en voz alta, tratando de llenar el vacío con palabras sagradas, intentando ofrecer consuelo a un espíritu que, por alguna razón desconocida, seguía atrapado en el momento de su entierro, temiendo a la oscuridad eterna. Pero la voz no se calmó con la oración. Al contrario, se volvió más insistente. No me dejes. Mamá dijo que volvería. No me dejes solo. El grito fue tan desgarrador que el sacerdote sintió lágrimas brotar de sus propios ojos, una mezcla de compasión y terror absoluto. La temperatura alrededor de la tumba descendió bruscamente, haciendo que su aliento se volviera vapor visible en el aire nocturno de Nevada. Podía sentir una presencia, una mano invisible y pequeña tratando de aferrarse a su sotana, tirando de él hacia la tierra. El instinto de supervivencia superó a la compasión. El sacerdote, sintiendo que su propia energía estaba siendo drenada por la tristeza abismal de aquel lugar, se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la salida, sin correr, pero sin detenerse. Mientras se alejaba, la voz se transformó en un llanto incontrolable, un sonido que lo persiguió hasta que cruzó el umbral del cementerio y cerró la puerta de hierro tras de sí. Incluso desde la calle, a salvo bajo la luz de las farolas, le pareció escuchar un último susurro llevado por el viento que volvía a soplar. ¿Por qué todos se van? Desde esa noche, el padre Thomas nunca volvió a caminar solo por esa sección del cementerio. Y dicen los lugareños que, si pasas cerca de la tumba de Timothy en una noche sin luna, no debes detenerte, porque si el niño siente que estás ahí, te pedirá que te quedes con él para siempre. Si esta historia te ha helado la sangre y te ha hecho mirar hacia la oscuridad de tu habitación, te invito a que te suscribas al canal ahora mismo. No olvides dejar tu me gusta para que sigamos desenterrando los misterios que el mundo prefiere olvidar. Tu apoyo es la luz que necesitamos en esta oscuridad. Historia 2: La lápida que goteaba agua fría en Michoacán. México es una tierra de tradiciones profundas, donde la muerte no se ve como un final absoluto, sino como una etapa más de la existencia. En Michoacán, los cementerios son lugares vibrantes durante el Día de Muertos, llenos de cempasúchil y luz de velas. Pero cuando las festividades terminan y las flores se marchitan, queda una quietud antigua, una que guarda secretos que no pertenecen al mundo de los vivos. Hay fenómenos que la ciencia intenta explicar con lógica geológica o física, pero que, ante la presencia de lo inexplicable, se desmoronan como tierra seca entre los dedos. Nuestra historia nos lleva a un pequeño camposanto rural en las afueras de un pueblo michoacano. Es una región conocida por su clima cálido y seco durante gran parte del año. La tierra es polvorienta, de ese color ocre que se adhiere a la ropa y la piel, y el sol golpea con tal intensidad que el aire trémulo sobre las tumbas parece distorsionar la realidad. En este contexto de sequedad absoluta, ocurrió un evento que desafió toda lógica y que aún hoy perturba el sueño de quienes fueron testigos. El encargado del mantenimiento del cementerio, un hombre mayor llamado Don Rogelio, conocía cada rincón del lugar. Llevaba décadas limpiando las lápidas, retirando la maleza y asegurándose de que el descanso de los difuntos fuera digno.
Don Rogelio era un hombre escéptico, había visto muchas cosas en su vida, pero siempre encontraba una razón lógica. Los muertos no hacen ruido, solía decir, son los vivos los que dan problemas. Sin embargo, su convicción se vería destrozada una tarde de abril, en el pico de la temporada seca. Mientras realizaba su ronda vespertina, notó algo extraño en una tumba situada bajo la sombra raquítica de un árbol viejo. Era una lápida de granito negro, pulida y bien cuidada, perteneciente a una mujer joven que había fallecido décadas atrás en circunstancias trágicas, ahogada en un río cercano. Lo que llamó la atención de don Rogelio no fue la lápida en sí, sino el brillo que emanaba de ella. Al acercarse, se dio cuenta de que la piedra estaba mojada. No húmeda por el rocío de la mañana, que ya se habría evaporado hacía horas con el sol de plomo, sino empapada, como si alguien acabara de arrojar una cubeta de agua sobre ella. «Qué raro», murmuró Rogelio, mirando hacia arriba. El cielo estaba despejado, un azul intenso sin una sola nube. No había llovido en semanas. Tampoco había sistemas de riego cerca, ya que el cementerio dependía de la lluvia natural. Intrigado, se acercó más. Gotas gruesas y constantes escurrían desde la parte superior de la lápida, deslizándose por las letras grabadas en oro hasta formar un pequeño charco en la base, donde la tierra seca bebía el líquido con avidez, convirtiéndose en barro oscuro. Rogelio extendió la mano para tocar el agua, esperando que estuviera tibia por el calor del día. Al hacer contacto con el líquido, retiró la mano instintivamente con un grito ahogado. El agua estaba helada. No fresca, ni fría. Estaba helada, como si proviniera de un glaciar o de lo más profundo de un pozo olvidado donde nunca llega la luz del sol. El contraste entre el aire abrasador de Michoacán, que rondaba los 35 grados, y aquel líquido glacial era físicamente doloroso. Don Rogelio se quedó paralizado, observando cómo el agua seguía brotando de la piedra sólida, sin ninguna fuente visible, sin tuberías rotas, sin explicación. Esa noche, Rogelio no pudo dormir. Al día siguiente, llevó al sacerdote del pueblo al lugar. El padre, un hombre joven y educado en la ciudad, llegó con una actitud pragmática, seguro de que encontraría una explicación natural. Quizás una filtración subterránea, quizás condensación extrema. Pero al llegar frente a la tumba, su racionalidad se topó con el mismo muro de misterio. A pesar de que era mediodía y el calor era sofocante, la lápida seguía llorando. El charco en la base había crecido, y el barro alrededor estaba saturado. El sacerdote se arrodilló y tocó la piedra. El frío le caló hasta los huesos, una sensación que describió más tarde no solo como temperatura física, sino como una tristeza espiritual, una desolación líquida que transmitía una angustia de ahogo, de falta de aire, de pánico final. «Esto no es agua», dijo el sacerdote en voz baja, mirando sus dedos mojados. «Son lágrimas. O algo peor». Decidieron rezar allí mismo. Mientras el sacerdote comenzaba el rito para el descanso de las almas, el flujo de agua aumentó. Ya no eran gotas, era un hilo constante que corría por el granito negro. El sonido del agua goteando se volvió rítmico, hipnótico, y extrañamente ruidoso en el silencio del cementerio. Plic, plic, plic. De repente, el agua cambió. El líquido cristalino comenzó a enturbiarse, volviéndose salobre, con olor a río estancado, a lodo y a vegetación podrida. El olor llenó el aire, nauseabundo y penetrante. Era el olor del lugar donde la joven había perdido la vida. Don Rogelio y el sacerdote retrocedieron, horrorizados. La lápida parecía estar recreando la muerte de la mujer, manifestando físicamente el elemento que le quitó la vida. El fenómeno duró unos minutos más, con una intensidad abrumadora, hasta que, tan repentinamente como había empezado, cesó. La piedra se secó en cuestión de segundos ante sus ojos, como si el granito absorbiera el líquido hacia su interior, dejando solo la mancha de humedad en la tierra como prueba de lo ocurrido. Nunca encontraron una explicación científica. Geólogos revisaron el terreno meses después y confirmaron que no había mantos acuíferos superficiales ni tuberías en kilómetros. Pero los lugareños evitan esa tumba. Dicen que el alma de la joven no sabe que ha muerto,
que sigue atrapada en el momento de su ahogamiento, y que en los días más calurosos, cuando la sed aprieta, su tumba llora agua helada, buscando un alivio que nunca llegará. ¿Te atreverías a tocar esa lápida y sentir el frío de la muerte en tus propias manos? Si esta historia te ha dejado con escalofríos, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ningún relato. Dale like al vídeo si crees que hay cosas que la ciencia nunca podrá explicar. Nos vemos en la siguiente pesadilla. Historia 3. La figura que se escondía entre nichos en Oklahoma. El miedo más primitivo del ser humano no es a la oscuridad en sí misma, sino a lo que esa oscuridad oculta. Es la sensación de ser observados desde un ángulo ciego. Ese escalofrío que recorre la nuca cuando creemos estar solos, pero nuestro instinto nos grita que hay alguien más. En los cementerios, llenos de monumentos de piedra y pasillos estrechos, es fácil que la mente juegue malas pasadas. Pero, ¿qué ocurre cuando lo que ves por el rabillo del ojo no es producto de tu imaginación? ¿Qué pasa cuando esa sombra que se desliza entre las tumbas te está mirando con intención, esperando el momento justo para que te acerques? Oklahoma, con sus llanuras interminables y sus vientos que parecen traer voces de tiempos pasados, fue el escenario de un encuentro que desafió la cordura de un hombre de fe. El cementerio memorial de Tulsa es un lugar vasto, una ciudad de los muertos que se extiende bajo el cielo inmenso del medio oeste americano. Una de sus características más inquietantes es la sección de los nichos, altos muros de piedra y hormigón repletos de pequeñas placas cuadradas, donde descansan las urnas de aquellos que eligieron el fuego en lugar de la tierra. Estos pasillos forman un laberinto de geometría fría y silenciosa, donde el sonido de los pasos resuena con un eco metálico y perturbador. El padre Julián, un sacerdote asignado recientemente a la parroquia local, tenía la tarea de bendecir los nichos nuevos que se habían ocupado durante la semana. Era una tarea rutinaria que solía hacer al atardecer, cuando el calor del día comenzaba a disiparse y el cementerio quedaba vacío de visitantes. Julián era un hombre observador, tranquilo, acostumbrado a la soledad de su vocación. Sin embargo, en aquel lugar, la soledad se sentía diferente. Se sentía densa, cargada, como si el aire entre los muros de nichos tuviera peso propio. Todo comenzó un martes, justo cuando el sol teñía de naranja las filas de granito. Mientras rociaba agua bendita sobre una placa recién grabada, Julián notó un movimiento brusco a su izquierda, al final del pasillo, a unos 30 metros de distancia. Giró la cabeza rápidamente, esperando ver a algún jardinero terminando su turno o quizás a un doliente rezagado. Lo que vio fue una figura. Era alta, demasiado delgada, envuelta en lo que parecían harapos oscuros que se confundían con las sombras que comenzaban a alargarse. Pero lo más inquietante no fue su apariencia, sino su comportamiento. La figura no caminaba, se escondía. En el instante en que Julián giró la cabeza, la entidad se deslizó detrás de una columna de nichos con una velocidad antinatural, como un insecto que huye de la luz al levantar una piedra. «¿Disculpe?», llamó Julián, con la voz resonando en el corredor vacío. «El cementerio va a cerrar pronto». Nadie respondió. El sacerdote, pensando que podría tratarse de algún vándalo o alguien con malas intenciones, decidió investigar. Caminó con paso firme hacia donde la figura se había ocultado. Sus zapatos de suela dura golpeaban el pavimento, anunciando su llegada. Al llegar a la esquina del muro de nichos, se preparó para confrontar al intruso. Giró la esquina con decisión. El pasillo estaba vacío. No había nadie. Era imposible. El corredor tenía 50 metros de largo sin salidas laterales. Si alguien hubiera corrido, lo habría visto alejarse. Julián sintió un ligero mareo, una desconexión momentánea con la realidad. Se frotó los ojos, atribuyéndolo al cansancio. Juegos de luces, se dijo a sí mismo, tratando de racionalizar lo imposible. Pero la semana siguiente, la figura regresó. Esta vez, Julián estaba en una sección diferente, más profunda dentro del laberinto de nichos. Estaba rezando en silencio cuando la sensación de ser observado lo golpeó físicamente, como una presión en el pecho. Levantó la vista lentamente, sin girar la cabeza. Allí estaba. A solo 10 metros.
La figura se asomaba desde detrás de un muro de mármol gris. Julián pudo ver parte de su rostro esta vez. No tenía rasgos definidos, era una mancha pálida y borrosa, como una fotografía mal revelada, pero podía sentir la intensidad de su mirada. En cuanto sus ojos se encontraron, la figura hizo ese movimiento espasmódico y rápido, retirándose violentamente hacia atrás, escondiéndose de nuevo. El miedo de Julián se transformó en una mezcla de terror y curiosidad divina. ¿Era un alma en pena? ¿Un espíritu que temía la luz de la fe? Con el crucifijo apretado en su mano, avanzó, esta vez corriendo. Quería ver. Necesitaba ver. «Espera», gritó. «En el nombre de Dios, muéstrate». Corrió hacia la esquina donde la cosa se había escondido. Al girar, vio algo que le heló la sangre. La figura no estaba al final del pasillo. Estaba trepando. Estaba adherida a la parte alta de los nichos, pegada a las placas de mármol como una araña gigante, con las extremidades retorcidas en ángulos imposibles. No lo miraba a él, miraba hacia el cielo, con el cuerpo tenso, vibrando. Antes de que Julián pudiera emitir un sonido, la entidad giró la cabeza 180 grados y lo miró directamente desde las alturas. No tenía ojos, solo dos cuencas oscuras que parecían absorber la poca luz que quedaba en el día. En un parpadeo, la figura se dejó caer hacia el otro lado del muro, desapareciendo con un sonido sordo, como un saco de carne golpeando el suelo. El sacerdote rodeó el muro, temblando, esperando encontrar un cuerpo o algo tangible. Pero, una vez más, solo encontró el silencio y el viento de Oklahoma moviendo las hojas secas sobre el cemento. No había rastro, no había huellas, no había nada. Julián nunca habló de esto con sus superiores, temiendo que cuestionaran su salud mental. Pero cada vez que tiene que volver a esa sección de nichos, camina por el centro de los pasillos, lejos de las esquinas, y nunca, bajo ninguna circunstancia, levanta la vista hacia la parte alta de los muros. Porque él sabe que esa cosa sigue ahí, jugando al escondite, esperando el día en que él deje de mirar para acercarse lo suficiente. ¿Alguna vez has sentido que algo te observa desde las sombras y, al voltear, no hay nada? Tal vez no fuiste lo suficientemente rápido para verlo esconderse. Si esta historia te ha hecho mirar por encima de tu hombro, suscríbete al canal ahora mismo. Tu like es la única protección que podemos ofrecerte contra lo que se esconde en los rincones oscuros. Historia 4. El ataúd que pesaba demasiado en Salamanca. La muerte tiene un peso. No me refiero al peso metafórico del duelo o la tristeza, que ya de por sí puede aplastar un corazón. Hablo del peso físico, de la materia inerte que queda cuando la vida se escapa. Se supone que un cuerpo humano es solo carne y hueso, una estructura biológica que obedece a las leyes de la gravedad y la física. Pero hay ocasiones, raras y aterradoras, en las que el cuerpo parece anclarse a este mundo con una fuerza que desafía toda explicación lógica. Como si los pecados, los secretos y la maldad acumulada en una vida se convirtieran en plomo sólido en el momento final. Salamanca, ciudad antigua de saberes y leyendas, guarda en su suelo historias que ni sus universidades centenarias pueden explicar. Esta historia ocurrió en el cementerio de San Carlos Borromeo, en Salamanca, España. Un lugar solemne, donde la piedra dorada típica de la región brilla bajo el sol castellano y las sombras de los cipreses dibujan patrones alargados sobre la tierra sagrada. El evento tuvo lugar durante una exhumación administrativa, un procedimiento burocrático y, por lo general, rutinario. Se trataba de trasladar los restos de un hombre fallecido hacía 50 años, cuyo contrato de sepultura había expirado y no tenía familiares que lo reclamaran. Su destino era el osario común. El equipo estaba formado por 4 sepultureros experimentados y el padre Andrés, un sacerdote anciano que supervisaba el respeto religioso del proceso. La tumba era sencilla, una losa de granito cubierta de musgo que fue retirada sin problemas. Debajo, la tierra había compactado el ataúd de madera noble, que sorprendentemente se mantenía bastante íntegro a pesar del medio siglo transcurrido bajo tierra. «Bien, vamos a sacarlo», ordenó el capataz, un hombre robusto llamado Manuel. 2 de los hombres bajaron al foso con cuerdas gruesas para pasarlas por debajo del ataúd y elevarlo.
según sus cálculos, y basándose en cientos de exhumaciones previas, el ataúd debería ser relativamente ligero. Después de 50 años, lo que queda dentro son huesos secos, polvo y quizás algunos restos de tela. El peso total no debería superar los 50 o 60 kilos, sumando la madera húmeda. Los hombres ajustaron las cuerdas y dieron la señal. Los dos que estaban arriba, junto con Manuel, comenzaron a tirar. No se movió. El ataúd ni siquiera osciló. Las cuerdas se tensaron hasta crujir, vibrando como cuerdas de guitarra a punto de romperse, pero la caja de madera permanecía inamovible, como si estuviera soldada al núcleo de la tierra. ¿Qué pasa? ¿Está atascado con alguna raíz?, preguntó Manuel, secándose el sudor de la frente. Miró hacia el foso. Los hombres abajo revisaron los costados. No, jefe. Está libre. No hay raíces, no hay rocas. Simplemente, no sube. Manuel, extrañado, bajó al foso para ayudar. Ahora eran 3 hombres empujando desde abajo y 2 tirando desde arriba. 5 hombres fuertes contra una caja de madera vieja y unos huesos. A la cuenta de 3, hicieron un esfuerzo titánico. Las venas de sus cuellos se hincharon, sus botas resbalaron en el barro del fondo. Los músculos de sus brazos temblaron bajo la tensión extrema. El ataúd se levantó apenas 2 centímetros y cayó de golpe con un sonido sordo, ¡boom!, que hizo temblar el suelo alrededor de la tumba como si hubiera caído una tonelada de acero. El padre Andrés, que observaba desde el borde con su estola morada, sintió una opresión repentina en el pecho. No era un problema físico. El aire alrededor de la tumba se había vuelto denso, cargado de electricidad estática y un olor acre, como a azufre quemado mezclado con flores podridas. Padre, dijo Manuel, jadeando, con la cara pálida por el esfuerzo y el miedo. Esto no es normal. Pesa como si el mundo entero estuviera dentro. Trajeron una pequeña grúa mecánica, una que utilizaban para mover lápidas de mármol de gran tonelaje. Engancharon las cadenas al ataúd. El motor de la máquina rugió, soltando humo negro mientras el sistema hidráulico gemía bajo la presión. Las cadenas se tensaron tanto que el metal comenzó a chirriar peligrosamente. El ataúd empezó a ascender, milímetro a milímetro, luchando contra la máquina. Cuando la caja estuvo a la altura de la cintura de los hombres en el foso, la madera comenzó a crujir. No era el sonido de la madera rompiéndose, sino algo que venía de adentro. Eran golpes. Golpes lentos, pesados y furiosos desde el interior del ataúd. Toc. 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 La máquina se detuvo de golpe, el motor se caló y murió. El ataúd quedó suspendido en el aire, oscilando levemente. El silencio que siguió fue absoluto. Los 5 trabajadores y el sacerdote se quedaron petrificados, mirando la caja oscura y sucia de tierra. ¿Lo habéis oído?, susurró uno de los sepultureros, con lágrimas de terror en los ojos. El padre Andrés se acercó, sosteniendo su rosario con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Sabía, por viejos registros de la iglesia que había consultado la noche anterior, quién era el hombre enterrado allí. Un terrateniente cruel, un hombre que había muerto maldiciendo a su propia familia y a Dios, un alma que se había llevado a la tumba un odio tan denso que la tierra se negaba a soltarlo. «Bajadlo», ordenó el sacerdote con voz temblorosa pero autoritaria. «Bajadlo ahora mismo. No lo vamos a sacar». Pero la orden municipal, intentó protestar Manuel Bull. «He dicho que lo bajéis», gritó el padre Andrés, algo que nunca hacía. «Este hombre no quiere salir, y creedme, no queremos que salga». Soltaron los frenos de la grúa manualmente y el ataúd cayó al fondo del foso con una violencia que salpicó tierra y barro hasta la superficie. En el momento en que tocó el suelo, el ambiente opresivo se disipó instantáneamente. El olor a azufre desapareció y los pájaros volvieron a cantar en los árboles cercanos. Cubrieron la tumba a toda prisa, echando tierra sobre la madera como si quisieran enterrar una bomba nuclear. Nadie habló mientras trabajaban. El informe oficial dijo que hubo complicaciones técnicas debido al estado del terreno.
Pero Manuel y su equipo saben la verdad. Saben que hay muertos que pesan más que la tierra que los cubre, y que hay puertas que, una vez cerradas, jamás deben volver a abrirse, porque lo que pesa dentro no son huesos, sino el infierno mismo. El peso de la conciencia puede ser insoportable, pero el peso de un alma maldita es algo que puede romper la realidad. Si esta historia te ha dejado sin aliento, no olvides suscribirte al canal. Deja tu like para ayudarnos a cargar con el peso de estas historias y compártelo con alguien que necesite saber que hay tumbas que es mejor no tocar. Historia 5. El olor a incienso que surgía entre tumbas en Puebla. El sentido del olfato es el vínculo más directo con la memoria y, a veces, con dimensiones que no podemos ver. Un aroma puede transportarnos a la infancia, a un amor perdido o a una iglesia en plena misa mayor. Pero en el contexto de un cementerio, los olores suelen ser predecibles: tierra húmeda, flores marchitas, cera derretida y, en el peor de los casos, la corrupción de la materia orgánica. Sin embargo, hay aromas que no pertenecen al ciclo natural de la muerte, olores que irrumpen en la realidad física sin una fuente lógica, anunciando presencias que buscan desesperadamente la santidad que se les negó en vida. Puebla, con su arquitectura colonial y su profunda devoción religiosa, es el escenario de un misterio olfativo que aterrorizó a un hombre de Dios. El Panteón Municipal de Puebla es un laberinto de ángeles de mármol y mausoleos que parecen pequeñas catedrales góticas. Es un lugar donde el arte funerario alcanza su máxima expresión, reflejando la riqueza y la piedad de siglos pasados. El padre Ignacio, un sacerdote con más de 30 años de servicio, conocía el lugar como la palma de su mano. Solía pasear por las avenidas principales al atardecer, rezando el rosario por las almas del purgatorio, disfrutando de la paz que otorga el silencio de los muertos. Sin embargo, había una sección antigua, en el extremo norte del cementerio, que Ignacio solía evitar inconscientemente. Era una zona donde las tumbas databan del siglo XIX, muchas de ellas olvidadas, con lápidas rotas y nombres borrados por el musgo y la lluvia ácida. No había una razón específica para su aversión, solo una incomodidad vaga. Pero una tarde de noviembre, empujado por una extraña curiosidad o quizás guiado por una fuerza externa, sus pasos lo llevaron directamente hacia allí. El aire estaba tranquilo y fresco. No había nadie más en esa sección, los visitantes preferían las áreas más nuevas y cuidadas. De repente, mientras caminaba entre dos filas de tumbas antiguas, un olor lo golpeó con la fuerza de una bofetada física. No era olor a muerte. Era olor a incienso. Pero no cualquier incienso. Era el aroma denso, resinoso y penetrante del copal y la mirra quemados en grandes cantidades. Ese olor característico de una misa solemne de Semana Santa o de un funeral de alta jerarquía. El padre Ignacio se detuvo, confundido, y miró a su alrededor buscando el humo. Un olor tan fuerte debía provenir de un incensario ardiendo a pocos metros de distancia. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, esperando ver a algún colega sacerdote o quizás a una familia realizando algún ritual privado. Solo el silencio le respondió. No había humo. El aire era cristalino. Sin embargo, el olor era tan intenso que comenzó a picarle en la garganta y a llorarle los ojos. Era abrumador, casi asfixiante, como si estuviera encerrado en una pequeña sacristía sin ventilación donde se hubieran quemado kilos de resina sagrada. Ignacio intentó seguir caminando, pensando que quizás el viento traía el aroma desde alguna iglesia cercana, aunque la más próxima estaba a kilómetros de distancia. Pero a medida que avanzaba, el fenómeno se volvía más extraño. El olor no venía de fuera, parecía brotar del suelo, de las grietas entre las tumbas, envolviéndolo en una nube invisible de santidad forzada. Entonces, el olor cambió sutilmente. Debajo de la capa superficial de incienso purificador, comenzó a percibir otra nota, algo dulce y repugnante que le revolvió el estómago. Era el olor inconfundible de carne en descomposición, de podredumbre avanzada. Era como si el incienso estuviera allí para enmascarar algo horrible, un intento desesperado de ocultar la pestilencia de un pecado mortal o de una muerte impura. El sacerdote se llevó el pañuelo a la nariz, sintiendo náuseas. Fue entonces cuando notó que el olor se concentraba alrededor de un mausoleo específico, una estructura de piedra negra, sin nombre,
con una puerta de hierro sellada con cadenas oxidadas. Al acercarse, el olor a incienso se volvió tan denso que casi podía saborearlo, metálico y amargo en su lengua. De repente, escuchó murmullos. Voces bajas, en latín, recitando una liturgia funeraria. Pero no eran voces de vivos. Sonaban huecas, distorsionadas, como si vinieran del interior de un tubo largo o desde debajo de la tierra misma. Requiem aeternam dona eis, Domine. El padre Ignacio se quedó paralizado frente a la puerta del mausoleo. El cántico se aceleró, volviéndose frenético, angustiado. No era una oración de paz, era una súplica de terror. El olor a incienso se volvió insoportable, quemando sus pulmones, y la nota de podredumbre subyacente se hizo más fuerte, como si algo muerto estuviera respirando en su cara. El sacerdote, impulsado por su deber, levantó su mano para hacer la señal de la cruz sobre la puerta sellada. En el momento en que su mano trazó el aire, el olor desapareció de golpe. Fue instantáneo. El incienso se esfumó, los cánticos cesaron abruptamente, dejando un silencio ensordecedor. Solo quedó el leve, natural y triste olor a humedad y hojas secas. Ignacio retrocedió, temblando, y salió de esa sección lo más rápido que su dignidad le permitió. Investigando días después en los archivos de la diócesis, descubrió una leyenda oscura sobre ese mausoleo. Se decía que pertenecía a un sacerdote del siglo pasado que había sido excomulgado en secreto por realizar rituales prohibidos, y que había sido enterrado allí sin los ritos sagrados, condenado a intentar santificar su propia tumba por toda la eternidad, quemando incienso fantasmal para ocultar la podredumbre de su alma. Desde entonces, el padre Ignacio lleva siempre un frasco de agua bendita extra. Y sabe que si alguna vez vuelve a oler incienso donde no hay misa, debe correr, porque hay liturgias que no se ofician para Dios, sino para mantener a raya a lo que habita en la oscuridad. ¿Alguna vez has olido algo que no debería estar ahí? ¿Un perfume familiar en una casa vacía o flores en pleno invierno? Tu nariz puede estar detectando presencias que tus ojos no ven. Si esta historia ha despertado tus sentidos al miedo, suscríbete ahora mismo al canal. Deja tu like y comenta si alguna vez has experimentado un olor fantasma. Historia 6. Las huellas mojadas sobre tierra seca en Arizona. El desierto de Arizona es un lugar de extremos. El calor puede matar en horas, secando el cuerpo humano hasta convertirlo en una cáscara vacía. La tierra es roja, polvorienta y, sobre todo, seca. El agua es el recurso más preciado, un símbolo de vida en un paisaje dominado por la supervivencia. Por eso, encontrar agua donde no debería haberla es, en sí mismo, una anomalía. Pero cuando esa agua toma la forma de huellas humanas que caminan a tu lado bajo un sol abrasador, la anomalía se convierte en una pesadilla. Esta historia nos recuerda que hay sedientos que nunca encontrarán alivio, sin importar cuántos años lleven buscando. El cementerio de Tombstone, aunque famoso por sus tiroteos históricos, no es el único lugar de descanso en Arizona con actividad paranormal. Más al sur, cerca de la frontera, existe un pequeño camposanto parroquial que sirve a una comunidad dispersa. Es un terreno árido, rodeado de cactus saguaro y matorrales espinosos. El suelo es tan duro que cavar una tumba requiere picos y maquinaria pesada. El padre Gabriel, un hombre joven asignado a esa parroquia rural, estaba acostumbrado al calor implacable. Su rutina incluía recorrer el perímetro del cementerio para verificar que las cercas estuvieran intactas y que los animales salvajes, como coyotes o jabalíes, no hubieran perturbado el suelo sagrado. Era una tarde de julio, con el termómetro marcando más de 40 grados centígrados. El cielo era un lienzo azul pálido, sin una sola nube que ofreciera sombra. El aire trémulo sobre la tierra distorsionaba la vista a la distancia. Gabriel caminaba despacio, secándose el sudor de la frente con un pañuelo. El único sonido era el crujido de la grava bajo sus botas y el zumbido ocasional de alguna cigarra. Todo era normal, hasta que escuchó un sonido incongruente. Chof, chof, chof. Era el sonido inconfundible de pies mojados caminando sobre superficie sólida. Sonaba como alguien que acaba de salir de una piscina y camina descalzo por el borde. Gabriel se detuvo y giró la cabeza.
esperando ver a algún niño travieso que se había mojado con una manguera cercana, aunque sabía que no había grifos en esa zona del cementerio. No había nadie. Estaba completamente solo en el vasto terreno polvoriento. Extrañado, reanudó su marcha. Chof, chof, chof. El sonido volvió, esta vez más cerca. Sonaba justo a su lado, a su derecha, manteniendo el mismo ritmo de sus pasos. Gabriel miró hacia abajo, a la tierra roja y reseca a su derecha. Y entonces lo vio. Apareció una huella. Una mancha oscura de humedad perfecta se formó en la tierra seca, con la forma clara de un pie humano descalzo. Mientras miraba, horrorizado y fascinado, apareció otra huella delante de la primera, y luego otra. Alguien invisible caminaba a su lado. El sacerdote se quedó helado, a pesar del calor sofocante. Podía ver cómo la tierra absorbía el agua de las huellas rápidamente, evaporándose bajo el sol feroz. Pero las nuevas pisadas seguían apareciendo, marcando un camino húmedo y oscuro. ¿Quién eres?, susurró Gabriel, con la voz quebrada por la sequedad y el miedo. No hubo respuesta verbal, pero las huellas se detuvieron cuando él se detuvo. Estaban alineadas perfectamente con su posición, como si la entidad invisible estuviera parada hombro con él, mirándolo. Gabriel sintió una ráfaga de aire fresco, húmedo, con olor a río, a fango y a algas. Un olor imposible en medio del desierto de Arizona. El miedo instintivo le gritó que corriera, pero su fe lo mantuvo anclado. Comenzó a rezar en voz alta, caminando lentamente hacia la gran cruz de piedra que marcaba el centro del cementerio. El Señor es mi pastor, nada me falta, recitaba, mientras sus ojos no se apartaban del suelo. Las huellas lo siguieron. Chof, chof, chof. Cada paso del ente invisible dejaba un rastro de agua que brillaba efímeramente bajo el sol antes de desaparecer. Era una procesión de dos, un hombre vivo y una presencia hecha de agua y memoria. La sensación de angustia que emanaba de la entidad era palpable, una desesperación líquida, una necesidad de llegar a algún lugar, de encontrar un final. Al acercarse a la cruz central, el corazón de Gabriel latía desbocado. Faltaban solo unos metros. Las huellas se aceleraron, adelantándose a él, como si la entidad reconociera la cruz y quisiera llegar primero. Las pisadas húmedas avanzaron rápidamente hacia la base del monumento de piedra. Gabriel vio cómo la última huella se formaba justo al pie de la cruz. Y allí, sucedió algo que desafió su comprensión. En lugar de detenerse o rodear la cruz, las huellas intentaron subir. Vio dos marcas de manos mojadas aparecer en la piedra vertical de la cruz, como si alguien se estuviera aferrando desesperadamente a ella. Y luego el agua comenzó a escurrir profusamente desde esas marcas invisibles, lavando la piedra seca. Se escuchó un sonido sordo, como un suspiro acuoso, un gorgoteo ahogado que pareció decir, perdón. Y luego, el agua se evaporó al instante. La piedra de la cruz quedó seca, caliente al tacto. El olor a río desapareció, reemplazado de nuevo por el polvo y el matorral del desierto. Gabriel cayó de rodillas, agotado por la tensión sobrenatural. Más tarde, los ancianos del pueblo le contaron sobre un inmigrante que había muerto ahogado en una riada repentina en un cañón cercano hace décadas, cuyo cuerpo nunca fue encontrado ni bendecido, y cuya alma, al parecer, seguía buscando tierra sagrada donde descansar, caminando eternamente mojado bajo el sol que nunca seca su pena. El desierto guarda secretos que el sol no puede quemar. Huellas que aparecen de la nada pueden estar guiándote o, quizás, siguiéndote a casa. Si esta historia te ha dado sed de más terror, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Dale like si crees que hay almas que siguen caminando entre nosotros, buscando una redención que se les escapa como agua entre los dedos. Historia 7. La mujer que pedía confesión en Galicia. Galicia es una tierra donde la línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos es tan fina como la niebla, que cubre sus valles cada mañana. Es una región de leyendas antiguas, de meigas, de la Santa Compaña y de cruceros de piedra cubiertos de musgo que han vigilado los caminos durante siglos. En estas tierras del norte de España, la lluvia no solo moja el suelo, parece lavar las almas. Y el viento entre los pinos a menudo lleva voces que no pertenecen a nadie que puedas ver.
El peso de la culpa, dicen los viejos del lugar, es la única cadena que puede atar a un espíritu a la tierra húmeda, impidiéndole cruzar al otro lado. Y no hay culpa más pesada que aquella que nunca fue confesada. La parroquia de San Xoán, en una pequeña aldea de la provincia de Lugo, cuenta con un cementerio anexo a la iglesia, una disposición clásica en la arquitectura rural gallega. Las lápidas de granito gris se alzan entre la hierba verde, siempre húmeda por el orvallo, esa lluvia fina y constante que cala hasta los huesos. El párroco, don Manuel, era un hombre mayor, de esos curas de pueblo que conocen los nombres y los pecados de cada familia desde hace 3 generaciones. Vivía en la rectoría, a escasos metros del camposanto, y estaba acostumbrado al silencio sepulcral de las noches gallegas. Sin embargo, el otoño pasado trajo consigo algo más que hojas secas y tormentas. Comenzó una noche de noviembre, cerrada y oscura, cuando el viento golpeaba las ventanas de la sacristía. Don Manuel estaba terminando de organizar los ornamentos para la misa del día siguiente cuando escuchó un llanto. No era el llanto de un animal ni el gemido del viento en las grietas. Era un llanto humano, femenino, desgarrador. Sonaba ahogado, como si alguien estuviera tratando de contener el dolor, pero este fuera demasiado grande para ser silenciado. Preocupado por alguna feligresa que pudiera estar sufriendo una desgracia, don Manuel tomó su paraguas y una linterna y salió hacia el cementerio, de donde provenía el sonido. La lluvia caía con fuerza, difuminando la luz de la linterna y creando sombras alargadas tras las cruces de piedra. ¿Hay alguien ahí?, gritó, compitiendo con el ruido del aguacero. El llanto cesó por un momento, para luego reanudarse con más fuerza cerca del muro norte, la parte más antigua del cementerio. Don Manuel avanzó con dificultad entre el barro. Al llegar cerca de un panteón familiar cubierto de hiedra, la vio. Era una mujer vestida de negro riguroso, con un velo antiguo cubriendo su cabeza y hombros, arrodillada sobre la tierra mojada. Su postura era de total desesperación, con las manos aferradas a su pecho. «Hija mía», dijo el sacerdote, acercándose con cuidado, «levántese, va a coger una pulmonía. Venga a la iglesia». La mujer levantó la cabeza lentamente. Aunque la noche era oscura, don Manuel pudo sentir la intensidad de su mirada a través del velo empapado. «Padre, necesito confesarme», dijo ella. Su voz sonaba extraña, como si viniera de lejos, con un eco metálico que no correspondía al entorno abierto. «El pecado me quema, no puedo descansar. Por favor, absuélvame». Don Manuel, movido por su deber pastoral, asintió inmediatamente. No importaba la hora ni el lugar, si un alma buscaba el perdón, él estaba allí para darlo. «Claro, hija. Vamos adentro, al confesonario». «No», gritó ella con urgencia. «No puedo entrar, tiene que ser aquí. Ahora. No tengo tiempo». El sacerdote, extrañado pero dispuesto, sacó su estola morada del bolsillo de su abrigo, la besó y se la colocó alrededor del cuello. Se preparó para escuchar, bajo la lluvia torrencial, los pecados de aquella mujer atormentada. «En el nombre del Padre, del Hijo», comenzó a decir don Manuel. Pero cuando levantó la vista para hacer la señal de la cruz, la mujer ya no estaba. El sacerdote parpadeó, confundido. Iluminó con la linterna en todas direcciones. No había dónde esconderse. El muro del cementerio era alto y liso en esa zona. El suelo alrededor de donde ella había estado arrodillada estaba plano. No había huellas en el barro. Solo sus propias botas habían dejado marca. La mujer se había desvanecido en el aire, como si fuera parte de la niebla. Don Manuel regresó a la rectoría temblando, no de frío, sino de una inquietud profunda. Pensó que quizás su vista le había fallado, o que la mujer había huido muy rápido. Pero la escena se repitió. 3 noches después, el mismo llanto lo despertó. Esta vez, la mujer estaba en otra parte del cementerio, abrazada a una cruz de piedra. «Padre, por piedad», suplicaba entre sollozos. «Escúcheme. Llevo este peso demasiado tiempo». Don Manuel corrió hacia ella, esta vez decidido a no dejarla escapar. «Estoy aquí»,
dime tus pecados, Dios te escucha, dijo el cura, acercándose rápidamente. Yo robé la vida de... La mujer comenzó a hablar, pero justo cuando iba a revelar su secreto, su figura comenzó a volverse traslúcida. La lluvia empezó a atravesar su cuerpo. Su contorno se desdibujó como acuarela en el agua, y ante los ojos atónitos de don Manuel, la mujer se disolvió en la oscuridad antes de terminar la frase, dejando un grito de frustración que resonó en todo el valle. El sacerdote comprendió entonces la terrible realidad. No era una mujer viva. Era un alma en pena, atrapada en un bucle de remordimiento, condenada a buscar una absolución que nunca llegaba a tiempo. Su pecado era tan grave, o su culpa tan profunda, que no lograba manifestarse el tiempo suficiente para liberarlo. Aparecía, pedía confesión, pero su propia condición espectral la arrastraba de vuelta a la oscuridad antes de poder recibir el perdón sacramental. Don Manuel intentó investigar. Buscó en los registros antiguos de defunciones, tratando de encontrar alguna historia de una mujer que hubiera muerto sin los sacramentos o en circunstancias sospechosas. Encontró rumores de una viuda que falleció repentinamente hace 50 años, sospechosa de haber envenenado a su marido, pero que nunca fue juzgada. Quizás era ella, intentando confesar el crimen que la ley humana no pudo castigar. A día de hoy, en las noches de tormenta en San Xoán, todavía se escucha el llanto. Don Manuel, ya muy anciano, ya no sale. Se queda en su habitación y reza una absolución general hacia la ventana, esperando que, de algún modo, la misericordia divina alcance a esa sombra que llora bajo la lluvia, esa mujer que aparece pidiendo perdón pero desaparece antes de poder pronunciar su pecado, condenada al silencio eterno de su propia culpa. El remordimiento es un fantasma que puede perseguirnos más allá de la tumba. Hay secretos que pesan tanto que ni la muerte puede borrarlos. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre lo que guardas en tu interior, suscríbete al canal ahora. Deja tu like para que la luz llegue a quienes vagan en la oscuridad buscando paz. Historia 8. La capilla que amanecía llena de ceniza en Morelos. El fuego es purificador, pero también es destructor. En la cultura mexicana, la relación con los volcanes y la tierra ardiente es ancestral. El estado de Morelos, bajo la vigilancia eterna del volcán Popocatépetl, conoce bien el poder de lo que yace bajo la superficie. Pero hay fuegos que no son geológicos, llamas que no queman madera ni piedra, sino que consumen recuerdos y presencias. ¿Qué sucede cuando el residuo de un incendio espiritual comienza a invadir el mundo físico? ¿Cómo explicas que un lugar cerrado herméticamente amanezca cubierto de los restos de un fuego que nadie encendió? Esta historia tiene lugar en una antigua capilla situada en el centro de un cementerio colonial en Morelos. La capilla, construida en el siglo XVIII, es una joya de piedra volcánica y cantera rosa, utilizada exclusivamente para las misas de cuerpo presente antes del entierro. Es un lugar frío, solemne, con bancos de madera oscura y un altar dorado que ha visto pasar miles de ataúdes. El misterio comenzó una mañana de Cuaresma. Don Jacinto, el sacristán encargado de abrir la capilla cada día a las 7 de la mañana, introdujo la llave en la pesada cerradura de hierro. La puerta chirrió al abrirse, revelando la nave central en penumbra. Jacinto entró para preparar el altar, pero se detuvo en seco al dar el primer paso. El suelo estaba gris. No estaba sucio de polvo común. Estaba cubierto por una capa fina y uniforme de ceniza. Era una ceniza suave, volátil, similar a la que queda después de quemar papel o tela fina. Cubría las baldosas de piedra, los bancos de madera, el altar e incluso el cáliz sagrado que había quedado cubierto con un paño. ¡Malditos chamacos!, exclamó Jacinto, pensando que vándalos habían entrado por la noche a hacer alguna fogata. Sin embargo, al inspeccionar el lugar, la ira de Jacinto se transformó en desconcierto. No había señales de fuego. No había madera quemada, ni olor a humo, ni marcas de hollín en las paredes o el techo. Y lo más extraño, todas las ventanas estaban cerradas y aseguradas desde dentro. La puerta principal tenía el cerrojo echado. No había forma física de que alguien hubiera entrado, esparcido kilos de ceniza y salido cerrando por dentro. Jacinto y el equipo de limpieza pasaron horas barriendo y fregando hasta dejar la capilla impecable.
Pensaron que quizás el viento había metido ceniza del volcán cercano por alguna rendija invisible. Sellaron las ventanas con cinta adhesiva y pusieron trapos bajo la puerta esa noche, asegurándose de que el lugar fuera hermético. A la mañana siguiente, el escenario era aún peor. La capa de ceniza era más gruesa, casi 1 centímetro de polvo gris cubriendo todo, amortiguando los pasos de Jacinto. Parecía un paisaje nevado, pero de muerte. Esta vez, sobre la ceniza del pasillo central, había marcas. No eran huellas de pies. Eran marcas de arrastre. Líneas largas y sinuosas, como si cuerpos pesados hubieran sido arrastrados hacia el altar, desapareciendo justo frente al sagrario. El párroco fue informado, y escéptico ante las explicaciones sobrenaturales, decidió que él y Jacinto pasarían la noche dentro de la capilla, encerrados, para atrapar al gracioso, que estaba profanando el lugar. Se instalaron con linternas y sillas plegables cerca de la entrada. Las primeras horas transcurrieron en silencio. Pero alrededor de las 3 de la madrugada, la temperatura de la capilla, que siempre era gélida, comenzó a subir. No fue un cambio gradual, fue un golpe de calor seco y sofocante, como si hubieran abierto la puerta de un horno industrial. «Padre, ¿siente eso?», susurró Jacinto, aflojándose el cuello de la camisa. Antes de que el sacerdote pudiera responder, ocurrió. En el aire, aparentemente de la nada, comenzaron a materializarse copos grises. No caían del techo, surgían en medio del espacio vacío, como si la realidad se estuviera desintegrando. Era una nevada de ceniza. Caía suave y silenciosa, cubriendo sus ropas y el suelo. Pero con la ceniza llegó el sonido. Al principio era un crepitar suave, el sonido de madera seca ardiendo. Luego, el crepitar se transformó en voces. Eran gritos, pero sonaban lejanos, ahogados, como si vinieran de debajo del suelo de piedra. Gritos de agonía, de personas atrapadas en un incendio voraz. El padre y Jacinto se levantaron, aterrorizados, iluminando con sus linternas. La luz atravesaba la lluvia de ceniza, creando un efecto fantasmal. De repente, Jacinto señaló hacia el altar. «Mire, padre». «¡Ey!». Frente al altar, la ceniza en el suelo comenzó a arremolinarse, formando siluetas. Eran contornos vagos de personas arrodilladas, figuras hechas de polvo gris que se retorcían en el suelo, extendiendo brazos de humo hacia la cruz. El calor se volvió insoportable, la piel les ardía sin que hubiera llamas visibles. El olor a carne quemada inundó la capilla, tan fuerte que les provocó arcadas. El sacerdote, sacando fuerzas de su fe, corrió hacia el altar, atravesando la tormenta de ceniza, y comenzó a rociar agua bendita mientras gritaba oraciones de liberación. Cada gota de agua que tocaba el suelo siseaba como si hubiera caído sobre una plancha hirviendo, levantando vapor instantáneo. «Descansen en paz. Por la misericordia de Dios, encuentren la luz», gritaba el cura. Poco a poco, los gritos cesaron. La lluvia de ceniza se detuvo tan misteriosamente como había empezado. El calor se disipó, dejando de nuevo el frío sepulcral. Ambos hombres quedaron jadeando en medio de una capilla cubierta de gris, con el silencio de la madrugada regresando lentamente. Investigaciones posteriores revelaron un dato histórico olvidado. En el siglo XIX, durante una epidemia, esa capilla había sido utilizada para amontonar cuerpos que no cabían en el cementerio, y ante el miedo al contagio, las autoridades habían prendido fuego al edificio con los cadáveres dentro, e incluso, según rumores, con algunos enfermos aún vivos que se habían refugiado allí. La capilla había sido reconstruida, pero la memoria del lugar seguía intacta. Las almas calcinadas seguían allí, repitiendo su final cada noche, convirtiéndose en ceniza una y otra vez, buscando una salida que el fuego les cerró hace siglos. Desde esa vigilia, se celebra una misa mensual por las ánimas del fuego, y aunque la ceniza sigue apareciendo ocasionalmente, ya no cubre todo. Solo se encuentra un poco cerca del altar, como un recordatorio de que no debemos olvidar a quienes sufrieron en el olvido. El pasado nunca muere del todo, a veces se convierte en polvo que respiramos sin saberlo. Si esta historia te ha dejado con la sensación de que el aire a tu alrededor es más pesado, suscríbete al canal ahora.
Tulaik es una vela encendida para aquellos que aún esperan en la oscuridad. Historia 9. El silbido proveniente del fondo de una fosa en Utah. El estado de Utah es conocido por sus paisajes monumentales, sus cañones de roca roja y sus valles silenciosos donde el eco puede viajar kilómetros sin encontrar un obstáculo. Es una tierra de fe profunda y comunidades unidas, pero también de un aislamiento geográfico que puede jugar con la mente humana. En los vastos espacios abiertos, el silencio no es la ausencia de sonido, sino una presencia en sí misma. Y cuando ese silencio se rompe, no por el viento ni por la fauna, sino por algo que surge de la tierra misma, la cordura se pone a prueba. ¿Qué harías si la tierra, preparada para recibir a un muerto, comenzara a emitir sonidos antes de que el cuerpo llegara? ¿Y si ese sonido fuera una melodía alegre en un momento de duelo absoluto? El cementerio de Salt Lake City, ubicado en las laderas de las montañas, ofrece una vista panorámica del valle. Es un lugar de descanso ordenado, limpio y barrido por los vientos de la montaña. El hermano Ezequiel, un sepulturero con más de 20 años de experiencia en la comunidad, se enorgullecía de su trabajo. Para él, cavar una tumba no era simplemente mover tierra, era preparar la última cama para un hijo de Dios. Trabajaba con precisión, dejando las paredes de la fosa rectas y el fondo nivelado. Era una tarde de finales de octubre. El aire ya traía el mordisco del invierno inminente y los álamos temblones habían perdido casi todas sus hojas doradas. Ezequiel había terminado de cavar una fosa profunda, de casi 2,5 metros, en una sección nueva y apartada del cementerio, cerca del límite con el bosque. El entierro sería a la mañana siguiente, pero a él le gustaba dejar todo listo antes del atardecer. Como era su costumbre, antes de subir la escalera y salir del hoyo, se detuvo para ofrecer una breve oración de consagración del terreno, pidiendo paz para quien ocuparía ese espacio. Se arrodilló en el fondo de la fosa, con las rodillas sobre la arcilla fría y húmeda. Las paredes de tierra se alzaban sobre él, recortando un rectángulo de cielo azul oscuro que empezaba a mostrar las primeras estrellas. Cerró los ojos y comenzó a susurrar: Padre Celestial, bendice esta tierra que acogerá a tu siervo. Fue entonces cuando lo escuchó. Un silbido. Ezequiel detuvo su oración y abrió los ojos. Miró hacia arriba, hacia el borde de la fosa, pensando que quizás alguno de sus compañeros le estaba jugando una broma o llamándolo para irse. «Hola. Jared, ¿eres tú?», gritó hacia la apertura. Nadie respondió. Solo se escuchaba el viento moviendo las ramas secas de los árboles distantes. Ezequiel pensó que había sido el viento colándose por el borde del agujero, creando un efecto acústico. Volvió a cerrar los ojos para terminar su tarea. Que su descanso sea eterno y su paz. El silbido volvió. Esta vez, más fuerte y definido. Y lo más aterrador, no venía de arriba. No venía de la superficie. El sonido provenía de abajo. Ezequiel sintió cómo se le erizaba el vello de la nuca. El silbido surgía directamente de la tierra bajo sus rodillas, o quizás de las paredes laterales inferiores de la fosa. No era un sonido de aire escapando de una bolsa subterránea, no era un siseo geológico. Era una melodía. Alguien estaba silbando una canción. Era una tonada lenta, suave, casi infantil, pero ejecutada con una precisión escalofriante. Sonaba como una canción de cuna antigua, Twinkle, Twinkle, Little Star, pero con un ritmo arrastrado, pausado, casi burlón. El sepulturero se puso de pie de un salto, pegando su espalda contra la pared de tierra, respirando agitadamente. Miró el suelo arcilloso que acababa de nivelar. Estaba compacto, sólido. No había grietas, no había túneles de animales. Y sin embargo, la melodía continuaba, clara y nítida, resonando en la pequeña cámara acústica que era la tumba abierta. ¿Quién está ahí?, preguntó Ezequiel, con la voz temblorosa, agarrando su pala como si fuera un arma. El silbido se detuvo abruptamente en el momento en que él habló. El silencio cayó de nuevo, pesado y opresivo. Ezequiel esperó, con el corazón golpeándole las costillas. Estoy imaginando cosas, se dijo. Es el eco, es el cansancio.
Decidió salir de allí inmediatamente. Puso un pie en el primer peldaño de la escalera de mano. En cuanto su bota hizo crujir la madera, el silbido recomenzó. Pero esta vez no era una canción. Era un silbido de imitación. El sonido imitó exactamente el crujido de la madera que acababa de hacer su bota, pero modulado como un silbido humano. Fiu crack. Ezequiel se congeló. Algo ahí abajo lo estaba escuchando. Algo estaba interactuando con él. El terror puro se apoderó de su mente racional. Intentó subir más rápido. Fiu, fiu, fiu. Ahora el silbido imitaba su respiración agitada. Cada vez que él exhalaba aire por el miedo, el sonido bajo la tierra lo replicaba con un tono agudo y burlón. Era como tener un espejo sonoro enterrado a 1 metro de profundidad. Ezequiel subió los peldaños de 2 en 2, desesperado por alcanzar la superficie. Sentía que en cualquier momento una mano de tierra saldría del suelo del foso y lo agarraría del tobillo para arrastrarlo hacia abajo, hacia la fuente de esa música infernal. Al llegar arriba y rodar sobre la hierba segura, se quedó tirado boca arriba, mirando el cielo, jadeando. El cementerio estaba tranquilo. Se arrastró hasta el borde del agujero y miró hacia abajo, iluminando con su linterna de mano. El fondo estaba vacío. Solo tierra y la escalera. Y entonces, desde la oscuridad del agujero, subió un último sonido. No fue una melodía. Fue un silbido largo, descendente, como el que se hace cuando cae una bomba en los dibujos animados, seguido de una risa suave, apenas perceptible, que parecía vibrar en las paredes de tierra. Ezequiel dejó la escalera allí. No volvió a bajar. Corrió hasta su camioneta y se marchó sin cerrar la puerta del cementerio. Al día siguiente, pidió ser transferido al mantenimiento de jardines y nunca más volvió a cavar una tumba. Dicen sus compañeros que, durante el entierro al día siguiente, el ataúd bajó sin problemas, pero que el sacerdote que oficiaba la ceremonia se detuvo un momento, confundido, preguntando si alguien había dejado un radio encendido, porque le pareció escuchar una canción de cuna muy bajita proveniente del fondo de la tierra antes de que echaran la primera palada. La tierra tiene capas, y no sabemos que habita en las profundidades esperando una salida. Si alguna vez escuchas un silbido en un lugar solitario, no contestes. No trates de encontrar la melodía. Solo corre. Si esta historia te ha dejado escuchando ecos en tu propia habitación, suscríbete al canal. Deja tu like para silenciar a los que esperan bajo nuestros pies y activa la campanita para no perdértela. Próxima historia. Historia 10. La estatua que giró la cabeza en Valladolid. El arte funerario busca inmortalizar la memoria, capturar la belleza en medio de la tragedia y ofrecer consuelo a través de la estética. Ángeles llorosos, vírgenes piadosas y querubines dormidos pueblan los cementerios del mundo, tallados en mármol, granito o piedra caliza. Son figuras estáticas, testigos mudos del paso del tiempo y de las lágrimas de los vivos. Confiamos en su inmovilidad. Confiamos en que la piedra es piedra, fría y rígida. Pero existe un miedo atávico, profundo en el cerebro reptiliano del ser humano, el miedo al simulacro, a la estatua que se parece demasiado a la vida. Y el terror absoluto llega cuando esa frontera se rompe, cuando lo que debería estar quieto se mueve, no por magia, sino por una voluntad oscura que reside dentro de la roca. Valladolid, ciudad histórica de España, alberga el Cementerio del Carmen, un lugar donde la escultura religiosa alcanza niveles de maestría impresionantes. Hay panteones que son verdaderas obras de arte, con estatuas que parecen a punto de respirar gracias a la habilidad de escultores olvidados. El padre Andrés, un sacerdote jesuita aficionado a la historia del arte, solía visitar el cementerio no solo por deber religioso, sino para admirar estas esculturas. Su favorita era una estatua particular ubicada en la zona antigua, un ángel de tamaño natural, tallado en mármol blanco de Carrara, que custodiaba el panteón de una familia noble extinguida. El ángel estaba representado de pie, con una túnica de pliegues realistas, señalando con una mano hacia el cielo y con la cabeza ligeramente inclinada hacia la derecha, mirando hacia el sendero con una expresión de serenidad y compasión. Una tarde de invierno vallisoletano,
con la niebla típica del río Pisuerga comenzando a invadir las calles, el padre Andrés se encontraba frente a este ángel, tomando notas en su libreta sobre los detalles de las alas. Estaba solo en esa avenida de cipreses. La luz era grisácea, esa luz plana y difusa que precede al anochecer. Mientras escribía, tuvo una sensación extraña por el rabillo del ojo. Una percepción de movimiento. Levantó la vista hacia la cara del ángel. Todo parecía normal. La estatua seguía mirando hacia el sendero, hacia su derecha. La niebla, murmuró Andrés, frotándose los ojos cansados. Bajó la vista de nuevo a su cuaderno. Pasaron unos segundos. De repente, un sonido rompió el silencio. ¡Carré! Era un sonido áspero, seco, terrible. El sonido de piedra moliendo contra piedra. Un sonido de fricción geológica, como dos losas tectónicas rozándose. Provenía de arriba, justo enfrente de él. El padre Andrés levantó la vista lentamente, con el corazón latiendo en la garganta. La cabeza del ángel ya no miraba a la derecha. Ahora estaba mirando al frente, pero no completamente. Estaba en un ángulo intermedio, como si hubiera girado unos 45 grados hacia donde estaba el sacerdote. El sacerdote soltó la libreta, que cayó al suelo húmedo. Se quedó paralizado, tratando de encontrar una explicación racional. ¿Una grieta estructural? ¿El asentamiento del terreno había movido la estatua entera? Miró la base. Los pies del ángel seguían en la misma posición, anclados al pedestal. El torso seguía orientado igual. Solo el cuello se había movido. Mientras su mente luchaba contra la imposibilidad de lo que veía, el sonido volvió. ¡Carré! Esta vez, Andrés lo vio suceder. No fue un movimiento rápido ni fluido como el de un humano. Fue un movimiento espasmódico, lento y doloroso. Vio cómo el mármol del cuello se torcía. Vio cómo pequeñas partículas de polvo de piedra saltaban al aire debido a la fricción. La barbilla del ángel giró centímetro a centímetro, acercándose más a su posición. Pero lo peor no fue el movimiento. Lo peor fue la expresión. A medida que la cabeza giraba y la luz cambiaba sobre las facciones esculpidas, la expresión de serenidad y compasión que el padre Andrés tanto admiraba comenzó a transformarse. Las sombras se alargaron en las cuencas de los ojos, que eran de mármol blanco, sin pupilas. La boca, antes relajada, parecía ahora tensarse en una mueca de desprecio, de juicio severo. ¡Carré! El último giro fue brusco. La cabeza del ángel quedó totalmente de frente, mirándolo directamente a los ojos. Las cuencas vacías de piedra parecían taladrar su alma. Andrés sintió una oleada de maldad pura emanando de la figura, una energía fría y antigua que no tenía nada de angelical. No era un guardián del cielo, era un carcelero de la tierra. El sacerdote, un hombre de fe y cultura, se sintió reducido a un niño asustado. Retrocedió paso a paso, incapaz de apartar la mirada de aquella cara de piedra que ahora lo desafiaba. Santa María, Madre de Dios, balbuceó. En respuesta a su oración, los labios de piedra del ángel no se movieron. Pero en la mente de Andrés resonó una voz, pesada y profunda como el estruendo de una caverna: aquí no hay Dios. El padre Andrés dio media vuelta y corrió. Corrió como nunca había corrido en su vida, dejando atrás su libreta, su dignidad y su racionalidad. Corrió hasta salir del cementerio y llegar a la seguridad de las calles iluminadas de Valladolid. Al día siguiente, mandó a un joven monaguillo a recuperar su libreta, alegando que se le había caído por accidente y que no se sentía bien para ir. El chico volvió con el cuaderno. «Padre», dijo el muchacho, «qué estatua tan rara la de ese panteón». «¿Por qué lo dices?», preguntó Andrés, temiendo la respuesta. «Porque es la única que está mirando hacia la pared del fondo, dándole la espalda al camino». «Qué diseño tan extraño, ¿no?». Como si estuviera castigada. Andrés sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. El ángel no solo había girado la cabeza hacia él. Después de que él huyera, la estatua había seguido girando, dando una vuelta completa o retorciéndose de manera imposible para mirar hacia atrás,
vigilando quizás algo que habitaba en la oscuridad del panteón, o simplemente esperando que el sacerdote volviera para terminar el giro completo. Desde ese día, el padre Andrés evita los museos y las iglesias con muchas estatuas. Sabe que la piedra escucha, sabe que la piedra espera, y sabe que, cuando nadie mira, la piedra se mueve. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que una pintura o una estatua te sigue con la mirada? Tal vez no sea solo una ilusión óptica. Tal vez solo están esperando el momento justo para moverse cuando crees que estás a salvo. Hemos llegado al final de este recorrido por el terror. Si has sobrevivido a estas 10 historias, demuéstralo suscribiéndote al canal y dejando tu like. Comenta cuál historia te ha dado más miedo y comparte este vídeo antes de que anochezca. Dulces sueños, si puedes tenerlos.